y todas, soy Marta Esteban Miñano y esto es Animales con Derechos. Hoy tenemos el honor de contar con una mujer excepcional que acaba de hacer historia en Colombia. Una mujer cuya determinación, inteligencia y principios inquebrantables han logrado, junto a la sociedad civil y la generosa colaboración de otros representantes políticos, lo que parecía prácticamente imposible. Su determinación y fe en la victoria han vencido al filibusterismo político y a las artimañas de un lobby taurino peligrosamente poderoso en Colombia. Su carisma, empatía y capacidad de negociación han sido capaces de derretir los corazones más fríos y convertir en colaboradores a los opositores más férreos. Como consecuencia, el pasado 28 de mayo se aprobó en la Cámara de Representantes de Colombia su proyecto de ley para la prohibición de las corridas de toros, abriendo así la esperanza a los restantes países taurinos de que el fin de la tortura de animales como espectáculo público es posible y está cada vez más cerca. Conocida por su incesante lucha por los derechos de los animales, la corrupción, contra la corrupción y a favor del medio ambiente, nuestra invitada de hoy es un claro ejemplo de que con dedicación, determinación y principios se puede cambiar el mundo. Hoy tenemos el honor de entrevistar en Animales con Derechos a la senadora Esmeralda Hernández. De verdad, un placer darte la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar. Sé que estás muy liada y demuestra mucha generosidad estar aquí hoy. Muchas gracias. No, a ti, Marta, muchas gracias por la invitación. Yo feliz. Un saludo a las personas que nos ven a esta hora y, por supuesto, a todo el equipo de Animales con Derechos. De verdad, es un honor para mí poder acompañarles en su programa. Nada. Bueno, pues tú has estado trabajando muy duro, además con muchos de los compañeros a los que tanto quiero allí en Colombia. Les mando recuerdos a todos, desde mi hermano Carlos Crespo, a Edu y a tantos más, a Terry Hurtado, a John Emair y tantos que estáis ahí y que sabéis que os adoro y que espero poder veros pronto. Y habéis logrado algo totalmente histórico. Pero antes de entrar en ese detalle, yo quiero saber cómo llegaste hasta aquí. Porque tú te criaste, creo que se llama Bosa, ¿verdad? Una localidad cerca de Bogotá y que no es precisamente una localidad muy, bueno, tenía sus carencias. Entonces, ¿cómo influyó eso en tu infancia para que después terminases donde estás hoy, aquí luchando por los animales? Pues bueno, efectivamente, yo crecí desde muy pequeña hasta ya prácticamente profesional en una localidad que está dentro de Bogotá, que queda al sur, pero que es una localidad muy marginada siempre. Cuando yo llegué allá, de hecho, no teníamos ni siquiera agua potable, servicios públicos, era la inseguridad muy fuerte, todavía una zona, digamos, muy aislada, muy carente de derechos y garantías. Crecimos allí también en una lucha. Mi papá era como un líder comunitario con quien empezamos a legalizar el barrio, a poner servicios públicos. Entonces, un poco entender la necesidad del servicio público y la necesidad del trabajo colectivo para superar, digamos, situaciones difíciles en comunidad, digamos, comunitarias. Y también al lado de ello, pues creo que uno veía la situación de los animales, siempre. O sea, nosotros vivíamos en mi cuadra, habían animales callejeros que eran adoptados, digamos, por las familias de la calle, pero nunca tuvieron un hogar, veíamos cómo morían, veíamos cómo, es decir, el sufrimiento, pero siempre tuve una relación directa con ellos. Y también muy crítica siempre de la relación que se tenía. Mi papá, por ejemplo, es un amante de los animales, pero creo que la falta de conocimiento y también las culturas hacían que se cometieran muchos errores. Yo crecí, por ejemplo, con canarios, con pajaritos en jaulas, y eso era muy común, todavía sigue siéndolo en algunas zonas de Colombia. Crecí viendo, digamos, cómo se compraban monos, micos, tortugas y hacían parte de la convivencia en casa. Hoy eso es ilegal en Colombia, es tráfico ilegal de fauna silvestre, de animales silvestres y una cantidad de errores, pero que uno entiende muchas veces que se cometen no porque se tenga mala intención con los animales o porque se les quiera hacer daño, sino por desconocimiento.
del daño que se les hace y del daño que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces, siempre como muy crítica, digamos, de esta situación. Estudié en colegio público, en universidad pública, toda mi vida he trabajado en el sector público y siempre, digamos, con una conciencia frente a la relación que debemos tener con los animales, que creo que me ha llevado hasta acá y que creo que ya es mi camino en el que estaré hasta el día que me muera. Seguro que sí, porque además te necesitamos, que nos inspiras muchísimo. Pero aún así no es tan fácil, ¿no? Llegar a ser hasta el Senado. ¿Cuál fue tu trayectoria, digamos, hasta llegar a ser senadora? Yo empecé en la política, pues digamos desde niña siempre. Allá hay una figura que es como el personero, como es decir, el alcalde, pero en los colegios. Okay. La representación estudiantil. Fui 2 años personera, de ahí salí a estudiar administración pública, que tiene todo que ver con el sector público, y me vinculé a la política desde muy joven. Mi papá también fue político, político comunitario, sobre todo desde hace mucho tiempo. Y bueno, ya empezamos, yo fui alcaldesa de una localidad en Bogotá también. También hicimos una tarea muy linda porque en las localidades no existía ni un programa, ni un rubro, ni presupuesto, nada para los animales. Fue la primera vez en la historia de esa localidad en la que tuvimos muchos recursos para los animales, pero además no fue una decisión autoritaria que yo tomara, sino que decidimos hacer un proceso público participativo y hacíamos campañas. Entonces el rubro que más plata tenía era el de los animales porque la gente votó por el de los animales. Y el de mujeres, por ejemplo, que tampoco tenía, fue el segundo rubro que quedó. Y bueno, o sea, fue una locura, para mí todo un describimiento. Entonces, ¿Y qué tipo de campañas hacíais, por ejemplo? Eran como, la gente tenía que votar, entonces uno les ofrecía una gama, digamos, de proyectos. Entonces decíamos, bueno, para los animales que nunca ha habido nada, ¿quieres votar para que hayan recursos para los animales? ¿Quieres votar para que hayan recursos, por ejemplo, para todos los temas de violencia de género, educación, digamos, en los temas de género, temas ambientales, culturales y demás? Y cada grupo, entonces invitamos a los grupos, por ejemplo, acá, defensores de los derechos de los animales, a que hagan su campaña, busquen los votos, y se definió entonces como el orden de prioridad, y los animales fueron los primeros en mi localidad. Es impresionante. Entonces, ¿Y qué tipo, o sea, ese dinero en qué se invertía? ¿Qué es lo que hacíais con los animales? Como era una localidad, digamos, tampoco es que hayan muchos recursos, pero priorizamos, por ejemplo, casos de emergencia, atención de casos de emergencia, accidentes en vía pública, animales abandonados, animales en situación de calle, jornadas de esterilización masivas en la localidad, jornadas de adopción, digamos, para lo básico, porque igual es una localidad urbana, no tenemos animales silvestres, nada, es una localidad muy urbana, pero sirve jornadas de educación, de pedagogía, una cosa muy linda. Y eso fue ya hace casi 5 años, y hoy todavía existe el programa, a pesar de que ya hay una nueva administración. El programa se mantuvo porque la ciudadanía pidió que se mantuviera. Entonces Maravilla. fue... Yo me acuerdo que aquí en España estamos súper atrasados, como lo que se estaba haciendo, por ejemplo, en Antioquia, en Medellín, con campañas públicas de esterilización. Eso aquí era impensable, ¿de acuerdo? Estuve allí con Mauricio, que también le mando un abrazo, y el centro de protección La Perla, donde no se sacrificaban los animales. Todo eso para nosotros era como increíble, ¿no? Estáis muchísimo más avanzados que nosotros. Y todo el sistema también de captación de animales de tráfico ilegal y cómo se les devolvía después a su hábitat, y los que lo habían tenido en su casa podían seguirlo por internet, la evolución y la adaptación de su animal. Bueno, un sueño hecho realidad. Siempre habéis sido pioneros y lo seguís siendo. Y de hecho, antes de esa alcaldía, estábamos trabajando en una región que queda en el suroccidente, pero es una región todavía con muchas zonas rurales. Tiene Andes, Amazonía, cordillera, es decir, tiene toda la mezcla de todo lo que se puede en esa región. Y no existía, de hecho, ninguna política, no existía una secretaría para el tema animal, ni ambiental tampoco, y fue la primera política en el país en el que construimos un carro móvil, una unidad móvil de esterilización, y se fue por todos los barrios rurales, por el campo, esterilizando animales, y esa es una política que hoy ya está acuñada en muchos lados. Sacamos la política pública de protección de las abejas.
Eso fue para el año 2016. La protección de las hace 8 ovejas. años, de las abejas. Ah, de las abejas. De las abejas, porque, digamos, sabemos la función fundamental que sin cumplen ellas las no abejas. existimos. Sí. Sacamos la primera política pública de protección animal en todo el país, fue esa región, y ya se ha venido multiplicando en otras regiones. Eso fue ya hace 8 o 9 años tal vez. Fíjate. Y digamos, ahí empecé yo como a entender que es desde el sector público y desde los sectores de poder donde se puede tener más influencia. Por supuesto que eso viene de toda una trayectoria, de una lucha ciudadana, de los colectivos que han venido abriendo camino para que este tema tenga un espacio en la agenda pública. Esto no llega solo porque sí, llega porque hay ciudadanía organizada. Pero al final que ha permitido. hay que llevarlo a la agenda y acuerdo. eso es una cosa que tenemos que aprender aquí. O sea, no se puede estar todo el rato en la calle. Hay que entender que después esas reivindicaciones tienen que llegar a los parlamentos, porque ahí es donde se votan las leyes que le van a dar. Y al Ejecutivo también. Claro. Allá los alcaldes, por ejemplo, ya uno les reclama. O sea, si hacen sus planes de gobierno, tienen que estar los animales. O si no, tienen la sanción del voto animalista. Entonces, entendimos que tenemos que estar en esos espacios para poder avanzar, para poder dar pasos. Y bueno, eso es lo que hemos hecho. Es impresionante. Tú ves, aquí todavía no se hacen campañas públicas de esterilización. O sea, todo se va delegando en las organizaciones civiles. Se puede dar ayudas, pero hacerlo ellos no. No, allá. Y de hecho, este año se aprobó la política pública de esterilización para todo el país. Entonces, esperemos cómo avanza, esperemos que sea algo muy, muy importante. Qué maravilla. Nuestro eslogan, como sabes, en Animales con Derechos es uniendo causas y conectando derechos, porque creemos que, lejos de ser cosas estancas, aquí están los derechos de los animales y aquí están los de los humanos, están profundamente interconectados. Claro. Así como con el medio ambiente, ¿no? ¿Qué opinas tú en ese sentido? Totalmente. Yo creo que algo también muy positivo en medio de la tragedia, pues, es que estamos viendo todas las consecuencias que tiene el cambio climático. Y estamos viendo que eso no afecta solamente, porque mucha gente cree que eso solamente afecta a los osos que están allá en el Ártico, en el polo, sino que afecta también directamente la supervivencia de los seres humanos. Entonces creo que hay una interrelación, entendiendo que cada especie primero tiene el mismo derecho que nosotros a vivir en este planeta y a vivir respetándole y reconociéndole unos derechos, que es lo que la historia de la humanidad se ha negado siempre. Y segundo, que respetar y reconocer esos derechos de ellos también implica que nos respetemos a nosotros y que garanticemos la supervivencia de los seres humanos. Entonces creo que hay una conexión directa. Creo que estamos llamados, es un deber y un llamado que nos hace la naturaleza a reconfigurar esas relaciones. Ya no podemos seguir viendo ni a la naturaleza ni a los animales como que están puestos allí para que nosotros los explotemos de manera indiscriminada, masiva, indolente, sino que tenemos que mirarnos a los ojos y ver cómo saldamos esa deuda histórica que tenemos y cómo reconfiguramos esa relación, o si no estamos condenados a la extinción y estamos condenando a especies que no tienen nada que ver de lo que nosotros hemos hecho y de las decisiones que hemos tomado. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y además, incluso si lo queremos enfocar a la concienciación, a la educación de los más jóvenes, es mucho más fácil que se decidan a proteger el medio ambiente porque empaticen con aquellas especies a las que están dañando directamente, que un concepto abstracto del medio ambiente. Claro. ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues vamos a ir ya a hablar del tema de la prohibición de las corridas en Colombia, y quizás sería bueno que cuentes antes a la audiencia cuál es la historia de la tauromaquia en Colombia, cómo estaba de fuerte, para compararla con lo que puede ser otros países. Yo creo que, pues por supuesto en España es más fuerte, pero no dista mucho de lo que pasaba en Colombia. En Colombia la tauromaquia tiene una tradición, una historia de más de 500 años, de hecho desde la época de la colonización española. Claro. Es un legado que nos deja todo el proceso de colonia. Y muy arraigado. De hecho, en ese tiempo, digamos hace centenares de años, las corridas de toros se hacían para celebrar nacimientos de gente de la oligarquía, para celebrar las coronaciones, para celebrar elecciones, o sea, era una cosa muy arraigada, y hasta hace 30 años, si se quiere, era una práctica muy popular. Yo siempre cuento en todo lado porque a veces dicen que no, que eso viene heredado y que uno no puede cambiar las prácticas que venían de sus antepasados, y eso es falso. Mis papás iban a corridas de toros, nos hacían ver corridas de toros por televisión, y hoy mis papás son antitaurinos con la certeza y la claridad de que había un error también por falta de conocimiento y de las mentiras que el sector taurino le mete a uno en la cabeza.
Entonces, hasta hace 30 años era muy fuerte. En casi todo el país habían plazas de toros. Podía faltar la escuela, podía faltar el acueducto, pero no faltaba la plaza. Una cosa absurda. Entonces está muy relacionada con el poder, entiendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero también una práctica a la que la gente popular, digamos el pueblo, también quería ir por sentirse parte, digamos, de escenarios del status quo y el poder y demás. Entonces igual era un punto social de encuentro. Cuando empieza a tener mucha más fuerza el movimiento por los derechos de los animales organizado, con otras estrategias de comunicación, con otras estrategias de educación, de información, empieza a haber un cambio enorme. Y se queda relegado entonces ese discurso anacrónico de los taurinos, de que los animales no sienten, de que están allí, que mueren con honor, que la tradición está por encima de cualquier cosa, que no podemos perder las prácticas ancestrales y una cantidad de cosas. Y empieza entonces a haber una crítica, digamos, y un pensamiento muy fuerte sobre qué es lo que estamos haciendo sobre un ser que siente lo mismo que sentimos nosotros, que tiene el mismo sistema nervioso central, que puede decir que sentiría exactamente lo mismo que sentiríamos nosotros si nos hacen lo mismo, si nos torturan de la misma manera que sentiría nuestro perro o nuestro gato o nuestro conejo o el animal que tengamos en nuestra casa con el que compartamos nuestra familia. Entonces empieza a crecer un movimiento muy fuerte y con una esperanza importante que también va en declive, porque muchas derrotas, digamos, muchas frustraciones, se intentó una consulta popular, se intentaron 14 proyectos de ley en el Congreso de la República, todos frustrados, digamos, intentos frustrados. Entonces cada vez la gente va, digamos, y es normal y es natural, es decir, muchos intentos, mucha esperanza, y uno ve que es imposible porque la tauromaquia está muy enquistada en espacios de poder, en todas las ramas, en el Ejecutivo, tiene representaciones y se aseguran de tener representaciones importantes. En la rama judicial también hay magistrados, hay organismos de control que hacen la tarea de hacer lobby y que cuidan al sector taurino, y por supuesto sectores económicos de mucha plata y de mucho poder, claro, sí, que tienen representación y que tienen influencia en el Congreso, y eso hacía que fuera una práctica intocable, imposible. Pero a pesar de eso, que es también lo que yo contaba un poco, creo que siempre hay una esperanza y siempre hay una posibilidad, y uno no sabe en qué momento va a llegar. Nosotros veníamos de 2 derrotas en menos de 6 meses. Cuando nosotros radicamos el proyecto, ni siquiera amigos nuestros afectos a la causa tenían fe. O sea, nos decían, mira, es un error, otra derrota en menos de 3 años, una tercera derrota en menos de 2 años, no lo podemos permitir, espérate un poco. Y yo, o sea, creo que es el momento, porque además Colombia está pasando por un momento democrático muy importante. Ahora vamos a entrar ahí porque me parece que es un tema muy interesante. Yo me acuerdo cuando empezó el movimiento Colombia sin toreo, creo que fue en el 2011, si no me equivoco, que yo tuve la suerte de estar ahí además, y creo que ha sido un movimiento ejemplar. Ya sé que todos pueden tener sus errores, pero de verdad para el resto de países taurinos, Colombia sin toreo habéis sido siempre un ejemplo, porque han trabajado con muchísima profesionalidad, han trabajado muy bien la comunicación y han sido muy estratégicos, ¿no? Han pasado verdaderamente no solamente con el corazón, sino también con la cabeza. Y después han tenido una gran tenacidad de seguir adelante, pero lo que han conseguido, y parece que todo se consigue un día al otro, ¿no? Esto, digamos, que se creó en 2011, estamos en el 2024, es cambiar esa mentalidad que tú decías, en el que la gente compraba las mentiras del discurso taurino y los han ido sustituyendo hasta que el movimiento ahora y la oposición en Colombia contra las corridas de toros es enorme, ¿cierto? Que no sé si están más de un 80%, ¿no? Así es, así es. Creo que la coalición Colombia sin toreo que tú mencionas fue fundamental. Primero porque agremia o asocia muchísimas organizaciones, fundaciones, rescatistas de todo el país, tienen presencia en todas las regiones del país, y estructuraron una estrategia que incluía un tema pedagógico, de educación a la ciudadanía, un tema comunicativo, un tema de estrategia política, un tema organizativo, que es difícil. O sea, es muy complicado mantener, conservar y ejecutar. Entonces, ellos fueron, por supuesto, fundamentales en esta tarea. La organización ciudadana alrededor de otras plataformas también, digamos, de distintos colectivos, fue muy, muy importante, y eso fue lo que hizo que finalmente pudiéramos tomar la decisión, porque ellos presionaban al Congreso, salían por un lado, mira, los videos, todas las herramientas visuales, herramientas audiovisuales eran increíbles, y eso tuvo una oportunidad. Y una de las grandes sorpresas o, digamos, alegrías fue en Bogotá, precisamente cuando Gustavo Petro era alcalde,
y que consiguió cerrar la famosa Santa María, ¿cierto? Y no es que prohibiera, ¿no? Realmente, sino que estaba en mal estado y él aprovechó para decir que allí no se podía hacer. ¿Qué pasó allí? Porque sé que fue una gran alegría. Se le regaló, me acuerdo, a Gustavo Petro un toro blanco por parte de la Red Internacional Antitauromaquia. Pero después eso fue revocado, ¿no? Por la Corte Constitucional. ¿Qué pasó ahí? Pues bueno, en la época de Gustavo Petro, cuando él fue alcalde, él toma la decisión, es una decisión política, porque si se hubiera querido seguir, pues se continúan independientemente del Estado o se le invierten recursos para mejorarla y ya. Claro, por él supuesto. tiene una postura antitaurina y toma la decisión política de no darle continuidad a las corridas y de ahí en adelante pues no se pudieron volver porque hubo ya un movimiento organizado que impedía el tema a través de distintos medios. Por supuesto, el tema administrativo dependía de una voluntad de continuidad de esa tarea de las administraciones siguientes que la mantuvieron finalmente, pero también hubo un acuerdo en Bogotá que prohibía las corridas con la muerte del toro, es decir, se podía hacer la corrida pero no matar al toro. Ellos demandan ante la Corte Constitucional y la Corte vuelve a darle la razón. Dice, como hay una ley, Colombia tiene una ley desde el año 2004 en el que regula el funcionamiento de las corridas de toros, los tercios, como todo una cosa supremamente regulada. Entonces lo que dice la Corte es un acuerdo municipal o distrital, en este caso de Bogotá, no puede estar por encima de la ley. Entonces respetan la ley y vuelven las corridas con la muerte del toro. Eso fue reciente, eso fue hace poco. Pero lo que estamos ahorita peleando es que las corridas no pueden volver a Bogotá porque perdieron su componente de tradición y como ya tenemos la ley de prohibición, pues estamos a 3 años de que definitivamente ni en Bogotá ni en ningún lado del país puedan hacerse. Entonces ha sido una pelea jurídica, administrativa, política muy fuerte, pero que ha hecho que en Bogotá ya no tengamos corridas hace muchos años. Volviendo a la Cámara de Representantes, que es, vosotros le llamáis Congreso a la Cámara de Representantes y Senado, ¿cierto? Sí. Y después nosotros le llamamos Congreso a lo que vosotros es la Cámara de Representantes. O sea, es para que no se confunda la gente, Cámara de Representantes sería como lo que nosotros llamamos Congreso, y después además está el Senado. A ver, te lo explico porque sí. El Congreso es Senado y Cámara, son los dos. Exacto. O sea, es como decir aquí el Congreso de los diputados. El Congreso sería lo que vosotros llamáis Cámara de Representantes. No. Vosotros llamáis ¿sí? Congreso a las dos cámaras. Sí, o sea, el Congreso y nosotros llamamos Congreso solo a la Cámara Baja. Ah, ok. Nosotros tenemos Cámara Alta y Cámara Baja, y la Cámara Alta es el Senado, la Cámara Baja la Cámara de Representantes, y los dos son el Congreso donde se toman las decisiones. Un proyecto de ley, para que pueda convertirse en ley de la República, tiene que debatirse y votarse en 2 debates en el Senado primero, o bueno, después no importa el orden, y 2 debates en la Cámara. Si se cae en cualquiera de esos debates, así sea el último, se pierde todo el trabajo. Entonces es bien durísimo. Y bueno, algunos de nosotros hemos seguido esos 14 intentos cuando yo estaba en Animal Guardian y estábamos allí, y realmente era muy frustrante porque se llegaba casi, se acababa la legislatura, se guardaba en un cajón. ¿Qué tipo de artimañas utilizaron para que esas 14 no llegaran? De todo. Lo primero es que no los ponen para debatir en el orden del día. Entonces los dejan allí guardados y le dan prioridad a otros proyectos, así hayan llegado después, así sean menos importantes, los dejan engavetados. Allá nosotros decimos ya lo guardó, lo engavetó, y nunca le dan trámite. Entonces si pasan una legislatura en Colombia es 1 año. Si pasan 2 legislaturas, o sea 2 años sin debatirse el proyecto, en sus 4 debates exacto, se archiva, se hunde, se muere. Entonces esa era la primera estrategia, porque ellos no querían dar un debate de frente, poner sus argumentos, decir yo soy taurino, no, evitaban el tema. Entonces esa era la manera. En los últimos proyectos sí se logró que se debatiera y los proyectos se pierden en votación. De hecho, el último proyecto antes del nuestro se pierde por una votación ampliamente mayoritaria. O sea, nosotros decíamos esto, vamos de para atrás porque definitivamente cada vez hay más que no les importa y votan. Entonces si ponen su voto taurino y no les da pena, porque antes al menos lo pensaban, ahorita ya no les daba pena. Entonces de verdad, con el proyecto nuestro lo que hicieron fue, allá hay una figura que es la tutela, la acción de tutela, que funciona para tutelar derechos fundamentales, por ejemplo el derecho a la salud, derechos fundamentales, y hay un derecho que es el derecho de petición, digamos, o de derechos fundamentales. Ellos utilizaban y se inventaban que estamos violándoles todos sus derechos básicos y nos pusieron más de 100 tutelas, recusaban a los congresistas para que quedaran impedidos para estar en el debate, se inventaban que recibían plata, nos decían que
estábamos financiados por fundaciones europeas, que estábamos enriqueciéndonos con la campaña antitaurina, que ellos estaban haciendo negocios, que estábamos comprando votos, y con todo eso impedían a congresistas. Entonces desbarataban el quórum, se enfermaban, presentaban incapacidades médicas para no ir. De verdad fue muy, muy difícil. Lo del quórum es que si no hay un número determinado de representantes en el momento de la votación, pues no vale la votación, ¿no? Y entonces hemos vivido verdaderos momentos de histeria, porque en ese momento, pues ahora yo me enfado y me voy, como la chica esta, ¿cómo se llamaba? Pues eso no me gusta. Y entonces me voy, se inventaba cualquier excusa para salir, que se había enfadado mucho por cualquier tontería para salir y que ya no hubiera el quórum, y si se votaba no saliera adelante, de verdad. O sea, es que era para un ataque al corazón, ¿no? Fue muy duro, se inventaban de todo. O sea, uno es que no, que tengo hambre y me voy a comer algo. Y nosotros al final les decíamos, no, nosotros te traemos, porque si se iban a comer así sea un pancito, pues no volvían. Entonces era como de no dejarlos ir, porque donde se cayera el quórum. Increíble. 5 intentos tuvimos para el último debate, 5 intentos, y nos lograron tumbar el quórum varias veces. Salían escondidos por otras puertas, ¿no? Y bueno, fue una locura. Una verdadera locura. También hubo varias audiencias públicas en las que participamos miembros de varios países. Eso aquí en España realmente no lo tenemos, yo creo, o si lo tenemos no se ha puesto nunca en práctica. ¿Nos explicas qué es? Claro que sí. Las audiencias son espacios que van de manera paralela a todo el trámite legislativo, donde uno somete, sin tener ninguna postura, o un tema imparcial, digamos, somete a consideración de la ciudadanía, de la participación ciudadana, un proyecto. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue hacer 4 audiencias, y la gente se inscribía y presentaba su ponencia. Entonces, taurinos, nosotros además les dimos todas las garantías a los taurinos para que fueran y presentaran sus argumentos, y también, por supuesto, todos los defensores de los derechos de los animales, y eso permite a los congresistas tener elementos de todos los lados para tomar una decisión de votación o para sentar una postura frente al proyecto. Es una figura muy interesante porque además nutre el debate. A veces hay proyectos que uno dice, bueno, al proyecto uno lo cree que está muy bien hecho, muy completo, pero cuando está en la audiencia dice, mira, le falta meterle esto, tenemos que corregir este tema, interesante esta nueva propuesta. Es muy bueno porque participa la academia, las universidades, las organizaciones, las fundaciones, sí, incluso los profesionales, ¿no? Internacionales, sí. Porque aquí en España lo que se hace es la consulta pública, ¿no? Y entonces ahí la gente, pues sí, puede dar ideas y tal, pero no hay en vídeo que tú puedas escuchar, que puedas ver, y todo eso me parece muy interesante. Sé que a la vez que este proyecto había uno regulatorio, ¿no? Y que ha habido, pues, cierta parte del movimiento que defendía que, bueno, como no se va a poder prohibir nunca, pues es mejor que se regule para que se les haga un poquito de menos daño. ¿Qué opinas de eso, de ese tipo de proyectos? Yo creo que la tortura no se regula. La tortura se prohíbe, pero además el proyecto regulatorio no era de un grupo de personas interesadas en proteger a los animales o en causarles menos daño, era una estrategia de los taurinos para enredar el proyecto abolicionista. Y el proyecto, cuando uno lo miraba, era absurdo, porque allá en Colombia la espada para el estoque final, digamos, mide 88 centímetros. Lo que la regulación decía era que midiera 78 centímetros. O sea, una cosa tonta, absurda. O sea, no lo mismo las banderillas. Entonces, que no se le claven 3 pares de banderillas, sino 2 pares de banderillas. Que unas cosas absurdas, pero de fondo seguía la misma tortura, seguía el mismo dolor, y además yo creo que avanzar hacia una regulación de este tipo de prácticas lo que hace, al contrario, es incentivarlas, porque las legitimas y las normalizas, y uno no puede normalizar la violencia. Entonces, era absolutamente nefasto. De hecho, el proyecto, ellos están intentando que avance en su trámite. Como decía, son 4 debates, ellos lograron que se aprobara en primer debate, pero porque tenían mayoría en esa comisión, y yo espero que ya no avance. Les queda de hecho solamente 6 meses para lograr los 3 debates, yo creo que ya no lo logran. Pero habiéndose prohibido previo, ¿puede después aparecer una pues que regule para los 3 años de...? Pueden modificarlo diciendo como que queremos que vuelvan las corridas, pero creo que el Congreso ya tomó una decisión. Yo no veo un ambiente favorable para el tema, los tiempos tampoco les da. Es decir, creo que ya es por lo pronto, por lo menos en estos 4 años, es un debate que está cerrado en el Congreso. Ok. Y nos contabas en el Congreso también que tuvimos, bueno, en el seminario que tuvimos hace poco, que pudiste incluso convencer a miembros de la oposición
de la oposición más extremas, digamos. ¿Nos puedes contar cómo conseguiste eso? Pues bueno, lo primero es que los sectores progresistas en Colombia todavía en el Congreso somos una enorme minoría. Somos muy poquitos. Si queremos lograr algún cambio de fondo, tenemos que trabajar en alianza con otros sectores. Entonces, para este tema nosotros hemos encontrado que hay muchas personas que son sensibles a los derechos de los animales, a los animales, sin identificar partido, ideología, bandera, que podemos juntarnos. Entonces yo dije, bueno, busquemos quiénes pueden ser aliados, con quienes podemos, a pesar de que tenemos todas las diferencias ideológicas en otros temas, sentarnos a que por lo menos piensen en esto. Creo que fue una voluntad de diálogo, tuvimos muchas mesas, hicimos un trabajo del 1 a 1, es decir, no hablábamos con el partido completo, sino cogíamos a cada congresista, le pedíamos un espacio, un tinto, un café, un desayuno. ¿Porque no tenían disciplina de voto? No existe, digamos existe, pero solamente si se toma la decisión. Si no, pueden estar en libertad, la mayoría de veces votan en libertad individualmente. Entonces lo que nosotros hicimos fue, bueno, ver qué partidos podían acompañarnos y dónde logramos que hubiera libertad. Entonces, en la mayoría de esos partidos tradicionales se logró la libertad y algunos nos acompañaron. Obviamente la mayoría estaba en contra, pero logramos que nos acompañaran. Y hubo dos casos, digamos, muy, muy lindos que tuvimos. En el primer debate, el partido de extrema derecha en Colombia, que se llama Centro Democrático, nosotros al comienzo ni los buscábamos, porque yo decía, pues no hay caso, porque ellos sí tienen una decisión de disciplina de partido taurina. Entonces yo la verdad que ni los buscaba. Y cuando ya terminó el debate y empezó la votación, él votó con nosotros. Entonces yo decía, bueno, y me acerqué a darle las gracias y él lo que me dijo fue que su esposa y su hija habían escuchado el debate, habían escuchado nuestras intervenciones y le pidieron que no importaba dónde estuviera, tenía que votar en contra de la tortura y votó. Pero fue por la presión de su familia, de su hija y de su esposa. Siempre se lo agradeceré. Yo creo que él me quiere matar cada que me escucha porque tiene siempre problemas en el partido por eso. Y también hubo un caso de un partido que también es muy tradicional, Partido Conservador, que fue el último voto, el que nos faltando 2 minutos para que se cierre la votación. 2 minutos para que se cierre y seguías luchando por conseguir un voto de alguien de la derecha. O sea, eso es una tenacidad que no se ve en cualquier sitio. De acuerdo, claro, porque todos los de la izquierda, digamos, y los sectores alternativos votaban muy juiciosos y votaban a tiempo. O sea, apenas se abría la votación, todos estábamos muy juiciosos votando, pero luego nos faltaban muchos votos. Entonces era intentando ver con los que ya habíamos hablado. Hay muchos de ellos igual nos incumplieron acuerdos que ya teníamos hechos, se salieron, hubo presiones, perdíamos muchos votos porque habían llamadas de altos funcionarios del gobierno o de la rama, más que del gobierno, de la rama judicial, de organismos de control que los llamaban a presionarlos para cambiar su voto. Entonces mucha gente nos incumplió, pero también hubo sorpresas muy bonitas. Por ejemplo, eso, o sea, allá si se acaba el tiempo, pues ya se muere la votación allí y ya no pasa nada. Y nos faltaban 5 minutos y todavía faltaban como 4 o 5 votos. Bueno, logramos entrar varios y faltando 2 minutos entramos al último congresista que votó con nosotros. Entonces fue de verdad... No hay que darse por vencido, es un ejemplo espectacular porque cualquier otro hubiera dicho está perdido. Pues no. No, nosotros estábamos afuera buscándolos en los pasillos, en los baños, literalmente pidiéndoles que salgan de los baños. En todo lado, estuvimos por todo lado buscándolos y fue de verdad, luego nos reíamos, pero en ese momento no te imaginas la angustia. O sea, imagino perfectamente. Vamos, no, seguro que no la vivo como tú, pero me la imagino. Pues una cosa que nos choca mucho a nosotros es ver dentro, digamos, de la Cámara de Representantes a los activistas con las pancartas presionando, tal. Eso en España pues no pueden entrar, es más, seguramente pongan una barrera para que ni siquiera nos podamos acercar al edificio, ¿no? Claro. Y ahí estaban todos los compañeros luchando. Yo también quiero hacer un reconocimiento especial porque yo me acuerdo en la intervención que hice en la audiencia pública, pedí por favor a aquellos que tenían otros proyectos para acabar con las corridas de toros que te apoyaran y que era la única vía que yo veía de que esto pudiera salir adelante. Y quiero hacer un agradecimiento muy grande a Juan Carlos Losada, al que tuve la suerte de conocer y que se volcó para ayudarte. De acuerdo. Y después también a Alejandro García, que hizo una ponencia espectacular. Entonces, desde aquí, de verdad, os damos las gracias por haber demostrado que los principios están por encima del partidismo. ¿No opinas lo mismo, que su ayuda fue fundamental? Juan Carlos es del Partido Liberal.
siempre defensor de los derechos de los animales y nos abrió un camino enorme. Él tuvo varios intentos en el Congreso, él fue el que empezó esa lucha en el Congreso. Esta causa y este logro es de él, por supuesto, y Alejandro era del Partido Verde. Entonces era muy chévere porque ahí mostrábamos que no es un tema de un partido, sino que se pueden juntar, o sea, éramos el Pacto Histórico, el Partido Verde y el Partido Liberal juntos en una sola causa. Entonces fue un mensaje también muy importante. Porque el Pacto Histórico es una coalición también, ¿no? Una coalición de 5 partidos. A los que 5 partidos que se sumaron, es la única manera, la unión. Y aquí lanzamos una llamada a quien entienda que o nos unimos y vamos todos a una, o es muy difícil salir adelante. De acuerdo. ¿Nos explicas entonces en qué consiste? Porque sé que hasta que se implemente pasan 3 años y que hay un plan de reconversión. ¿Nos puedes explicar que todo esto es importante, ¿no? No solamente prohibir, sino preocuparse también por los que todavía viven de eso. Claro. Lo que está, y además que fue el resultado del consenso con esos otros partidos para lograr su apoyo. O sea, con ellos construimos todo el plan. Y no era, digamos, nosotros dijimos, bueno, queremos por mí que se prohíba mañana mismo, pero había que construir consensos para que se lograra, o si no, no lo lográbamos. ¿Qué fue lo que se acordó? Un proceso de transición de 3 años, es decir, se puede ejercer la actividad taurina durante 3 años más en Colombia, pero con unos requisitos específicos. ¿Qué son, por ejemplo? Solamente en los municipios donde se ha celebrado todos los años, o sea, donde hay tradición ininterrumpida. Si un año no hiciste corridas de toros, ya no puedes volver a hacer. Entonces, donde hay tradición, no pueden haber recursos públicos de por medio, o sea, el Estado no puede promover la práctica taurina de ninguna manera. Estamos también, por ejemplo, donde solamente en los municipios donde hay tradición y solamente en un periodo, es decir, no puede uno hacer corridas de toros cada 8 días ni cada 15, solamente una vez al año y en la época donde es tradición. Si ya dejaste pasar la época, no puedes volver a hacer. Entonces, digamos que es muy restringido, ya la Corte Constitucional se había pronunciado frente al tema, digamos, en estos puntos, y establecimos también un proceso de reconversión laboral. Es decir, las personas colombianas que demuestren que vivían exclusivamente de recursos del sector taurino van a entrar a un programa donde el Estado les va a ayudar a tener otro ingreso. Es decir, si quieren montar un proyecto productivo, agrícola, ambiental, de turismo, cultural, el Estado les va a ayudar a montar su proyecto para que tengan, digamos, ese cambio de recursos. Y un tema que es muy interesante, que nunca se había discutido en ningún proyecto, o sea, nosotros 14 nunca se había tocado ese tema, es la reconversión de las plazas de toros. Entonces, lo que estamos buscando es que una vez se prohíba en cada municipio, cada plaza, pues la idea es que sirva para que se transforme y que sirva para hacer conciertos, ferias, actividades deportivas, lúdicas, digamos que sea un escenario cultural diverso, porque hoy en su mayoría o las plazas están abandonadas porque no hacen corridas de toros o simplemente se utilizan en la época de toros y eso le genera un gasto al gobierno porque una plaza hay que mantenerla, hay que pagarle vigilancia, servicios públicos, entonces es un gasto sin ninguna retribución. Entonces, la transformación de las plazas de toros hace parte de la ley también. Pues me parece maravilloso que sean la plaza de todos, como se dijo con la Santa María, y no la plaza de toros. Así es. Y la verdad es que algunos de nosotros lloramos cuando vimos alguna de las imágenes, no me acuerdo en qué plaza fue, en la que estaban tirando la estatua del torero. En Duitama. En Duitama, enfrente de la plaza de toros. Y qué maravilla, de verdad. Es maravilloso. Creo que el caso de Colombia tenemos que ver cómo podemos llevarlo con más fuerza al resto de países taurinos. Vamos a ver si podemos hacer un plan para que haya una colaboración en la que pues tú y los que habéis participado en el proyecto podáis ir a esos otros países y hablar con los legisladores que hay allí y se pueda acelerar y que se duplique cuanto antes, ¿no? En todos estos países. Con toda la disposición. Vamos a ver si lo podemos hacer. Yo no puedo dejar de hablar el hecho de que en Colombia por primera vez hay un gobierno progresista después de ¿cuántos años? 200 años. No puede ser. Más de 210 años. ¿En serio?
Cuéntanos un poco de esto. En toda la historia republicana de nuestro país, todos los gobiernos que han pasado han sido gobiernos de derecha, gobiernos tradicionales, con políticas neoliberales, digamos que han desconocido también el papel de los temas ambientales, negacionistas incluso del cambio climático y de todas estas situaciones. Por primera vez en esa historia republicana que data de más de 210 años, hemos logrado que llegue un gobierno alternativo en cabeza de Gustavo Petro, que es nuestro presidente, y que fue el alcalde que prohibió en su momento las corridas en Bogotá. Y que en campaña prometió, ¿no? Así es. Y lo cumplió. Era una promesa de campaña que hoy podemos decir que ya está cumplida. ¿Qué es para ti, qué representa para ti la figura de Gustavo Petro? Yo creo que representa primero la valentía y la lucha de una generación o de varias generaciones que han querido que Colombia pase de tener poderes tradicionales que siempre han pensado en cuidar los bolsillos propios, en cuidar a unos grandes empresarios, en cuidar el negocio, y han descuidado la vida de la gente. Colombia es un país desigual, de los más desiguales del mundo, un país con altísimos índices de pobreza, un país al que todavía le falta mucho por avanzar en temas de educación, en temas de ciencia, tecnología, digamos con unos atrasos sociales impresionantes, pero ha sido justamente porque es lo que han construido todos esos gobiernos. Aquí hay una ruptura enorme y es el resultado de una lucha de generaciones, de una lucha revolucionaria que encarna Gustavo Petro. La gente cree que los cambios son fáciles de hacer, por supuesto que no. Cambiar una historia de más de 200 años en un par de años es imposible, pero creo que empiezan a haber reivindicaciones muy importantes, empezando por esta, es decir, el reconocimiento del papel de los animales y de los derechos de los animales en un Estado. Solamente ha sido posible empezarlo a hablar con Gustavo Petro. Antes, digamos, era una cosa allí como bien lejana. El tema, por ejemplo, de la transición energética y el cambio climático, creo que Colombia está empezando a ser un referente de la discusión política de esa necesidad. Si queremos evitar que el calentamiento se acelere, que hayan todas una crisis, digamos, alrededor del cambio climático global, y creo que Gustavo Petro es justamente ese referente de lucha, de dignidad y de vida, digamos, de trabajo por la vida. Y uno de los elementos estrella del gobierno es el plan de desarrollo. ¿Nos puedes explicar qué es? Bueno, en Colombia, para que un presidente se elige por voto popular, y tienen que presentar como un programa de gobierno en el que dice, bueno, estas son mis promesas que yo voy a cumplir cuando sea presidente. Ese programa tiene varios puntos. El primero, como lo decía, y creo que es el que ha hecho que toda la acción política de Gustavo Petro tenga un sentido, es el tema ambiental. Todo el tema de transición energética, descarbonizar la economía, es decir, transitar hacia otro tipo de energías limpias que impidan que nosotros somos un país extractivista completamente, que arrasa ecosistemas enteros para sacar carbón, para sacar petróleo, que exporta sin ningún valor agregado, es decir, somos un país rentista. Y eso ha hecho pues que tengamos unos pasivos ambientales muy fuertes, que no seamos responsables con la riqueza que tenemos, con nuestra Amazonía, con toda la zona del Chocó biogeográfico, toda la naturaleza, los animales, la diversidad que tenemos en todo tipo. No hemos sido responsables, lo único que hemos hecho es explotarlo de manera indiscriminada, y uno de los pilares de Gustavo Petro es cambiemos el modo de economía, no puede seguir siendo así. Otro tema, por supuesto, es la reducción de la pobreza. Ya hemos reducido en un buen indicador la pobreza durante estos 2 años, y por supuesto la desigualdad, la educación. Ahorita estamos trabajando en una reforma laboral para mejorar las condiciones. Hace algunos años en Colombia se perdieron el derecho a los dominicales, el derecho a las horas extras, el derecho al pago adicional por horas trabajadas nocturnas, una cantidad de derechos laborales los perdimos por decisión de gobiernos de derecha. Ahorita estamos trabajando por lograrlos. Una reforma pensional, todos los temas asociados al género, y todo eso, digamos, hace parte como de la estructura de la columna vertebral del plan de desarrollo de Gustavo Petro. Y sé que en el plan de desarrollo se reunió las comunidades animalistas también y se estuvo trabajando para incluir medidas, y hubo cierto, descontento porque no se incluyeron todas, o por ¿cómo fue eso de ahí? Se constituyó un comité, de hecho yo hacía parte de ese comité, en el que se hizo como un recorrido a todas las regiones del país. Terry Hurtado lo lideró,
estaba haciéndose como el recorrido por todo el país para recoger cuáles eran las preocupaciones frente al tema animal. Como el programa de gobierno, pues todo el mundo desea que todo, pues digamos, el tema o su causa, su lucha, pues esté completamente incluida allí. Lo que hicieron fue depurar en todos los temas y quedaron algunas cosas por fuera del plan, pero creo que igual se está avanzando. Ahorita va el Ministerio de Ambiente está trabajando por sacar el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal, que incluye animales domesticados, que incluye silvestres, que incluye animales llamados de granja o de producción, digamos un tema mucho más integral que va a ser trabajado interinstitucional, o sea, con distintas carteras, con distintos ministerios, y bueno, yo creo que vamos avanzando poco a poco. Lógicamente, pues en todo hay avances y retrocesos, creo que hay muchísimos más avances y ahora nos vas a contar que seguro que sé que has hecho muchísimas más cosas aparte del tema de toros. También es verdad que se han aprobado medidas controvertidas, ¿no? Como la caza de los tiburones y el uso de terrenos de reservas protegidas para ganadería. ¿Nos puedes contar cómo ha pasado eso? ¿Qué remedio puede tener? Digamos que hay discusiones bien complicadas. Yo, a pesar de que soy de la bancada de gobierno, de que mi presidente es Gustavo Petro, me he opuesto públicamente a estas decisiones que se han tomado. Claro, bueno, y digamos, estamos intentando buscar alternativas para remediar, para mí, decisiones completamente equivocadas. Pero también, digamos, en el marco de varias discusiones, por ejemplo, el tema de la pesca, tiene que ver con unas discusiones que se dieron en algunas zonas del país donde alegan que las familias subsisten de este tipo de escenarios, pero que además es pesca incidental y que se desecha por ser ilegal. Entonces lo que ellos dicen es, como es incidental, pues no la desechemos, sino que aprovechémosla. Pero yo creo que aprovecharla significa incentivar, crecer, digamos, o sea, incentivar la pesca. Entonces creo que no es una medida apropiada, creo que hay otras alternativas y es lo que estamos intentando concertar con el gobierno. Y creo que han sido varias medidas en las que nosotros nos hemos opuesto, pero ha sido el resultado también de la concertación y de trabajo con esas comunidades que seguramente tienen una prioridad, que es la comida, por encima del tema animal, que yo siento que tienen que conciliarse, es decir, no pueden ser una cosa opuesta. Entonces, por supuesto que hay retrocesos, pero creo que hay una voluntad del gobierno, por lo menos de escucha, de diálogo y de involucrar a todos los actores para llegar a alternativas diferentes. ¿Y qué otros logros puedes destacar de este gobierno en el tema de animales? Porque te he visto que has estado participando en otras cosas. ¿Qué puedes destacar aparte del tema de los toros? Digamos, de la coalición del Congreso, yo soy la persona que lidera el tema animal en la bancada del gobierno. Nosotros tenemos varios proyectos, hay uno que me parece que es muy lindo, ya lo tenemos aprobado, va para tercer debate, es decir, ya logramos su aprobación en 2 debates, va para tercero y faltaría solamente uno, que tiene que ver con vincular a los animales en el sistema de gestión del riesgo. Colombia tiene, digamos, unas particularidades geográficas que hacen que todo el tiempo tengamos problemas de inundación, de deslizamientos de tierra, de remoción en masa, pues terremotos no, pero sí temblores, digamos, de una magnitud. Y cuando eso sucede, no existe ninguna ley ni ninguna entidad que evacúe los animales, que los atienda, que les pueda brindar un plato de comida, que puedan tener atención veterinaria. Es como si no existieran, es absurdo. Y la ley los vincula de manera integral. Entonces, que si hay una emergencia puedan evacuarlos con sus familias, puedan tener atención, puedan ser atendidos, o sea, una cosa que los vincule, que ya vamos a lograr. Yo estoy segura que lo logramos. Estamos en mora de la ley de humedales. En Colombia hay 30 millones de hectáreas de humedales, eso es una cosa impresionante, y sabemos que los humedales son la casa de muchísimos animales silvestres, muchos, y además los humedales cumplen una función de regulación del clima, contención de inundaciones, proveen de agua potable a humanos y animales no humanos, es decir, y no hay una ley. Entonces cada vez uno se da cuenta que los humedales están construyendo encima de los humedales, los utilizan para botar basura, para botar aguas residuales, o sea, son una cosa terrible. Entonces queremos regularlos para que haya un programa de protección de los humedales y estén cubiertos, digamos, con una protección pública. Ese también ya va para tercer debate y creo que lo vamos a lograr. Una ley, allá hay una cosa que llaman, que a mí me parece absurda, que son las plantas de beneficio animal. Se llaman así, pero en realidad son los mataderos de animales para consumo. Y todavía siento que a pesar de que hay, digamos, unas leyes que intentan que el animal no sufra tanto, todavía hay muchas fugas. Seguramente hay muchos temas, por ejemplo, donde el animal no es insensibilizado y finalmente terminan torturándolo para sacrificarlo. No hay controles eficientes, no pueden haber seguimientos visuales de las autoridades. Entonces la ley lo que busca es que haya todo un protocolo
para el manejo de los animales y evitarles dolor innecesario, porque pues no podemos acabar con la industria cárnica, que más no quisiera yo, pero pues es una realidad que tenemos en Colombia. Por lo menos que haya como aquí que se consiguió sacar adelante, que haya cámaras en los mataderos. Exacto, ¿no? Ese es el modelo de ustedes, es el que estamos implementando en esa ley y tenemos un montón más. La de pólvora, por ejemplo, queremos prohibir que hayan inversión de recursos públicos en espectáculos con pólvora, que si los quieren hacer por lo menos no sea con recursos públicos, porque llegar a prohibirlos todavía es muy complicado, pero sí queremos irlos desincentivando y que al contrario se incentive con recursos públicos otro tipo de espectáculos con drones o claro, con en vez de mapping. la pirotecnia. Exacto. Fenomenal. Y ahora tenéis un enorme desafío porque en octubre Colombia será anfitrión de la COP16, de la cumbre de la COP16. De biodiversidad. Sí. ¿Y qué retos tenéis, qué oportunidades, qué esperáis de esta cumbre, qué crees que podéis conseguir? Porque la última fue muy decepcionante. De acuerdo. Pues bueno, yo creo que lo que Gustavo Petro y digamos el país quiere promover en la cumbre primero tiene que ver con, bueno, la cumbre es de biodiversidad, pero creo que todo está directamente asociado, todo el tema de transición energética. Unos acuerdos que nos permitan acelerar los procesos de transición, porque creemos que son los principales responsables del cambio climático, de la emisión de gases de efecto invernadero y por ende de la destrucción ecosistémica y la muerte y masacre de animales masiva. Entonces, eso es un punto muy fuerte que el presidente quiere promover en esa cumbre. Creo que también quiere promover un tema de desarrollo, por ejemplo, los temas de agroecología, agrosostenible, que sea compatible con la preservación de especies, con la preservación del ambiente. Ese es un punto que es muy importante y que tiene además un espacio destinado también en la COP. Y pues bueno, llegar a acuerdos, por ejemplo, creo que el tema de la Amazonía, yo no sé si han podido ver, ahorita hay una crisis enorme porque se está literalmente quemando el pulmón. Horrible. No de América, horrible. Del mundo. Es terrible y no se han logrado articular esfuerzos para priorizar, ver cómo contenemos esa tragedia, porque es una tragedia mundial. Entonces está pasando en Brasil, nosotros ya lo vivimos, creo que puede terminar siendo una cosa, un problema planetario. Entonces creo que una de las prioridades es ver cómo nos articulamos y protegemos como un tesoro del planeta a la Amazonía. Yo estaba escuchando un vídeo de Carl Sagan, fíjate, hace un montón de tiempo, que él decía, cuando miramos la cantidad de trillones que se gastan, por ejemplo, en Estados Unidos, trillones en armamento y tal, ¿no? La manera en la que lo justificaban era, bueno, es que hay que defender el país. Y dicen, bueno, pues que las posibilidades de que haya un enfrentamiento con Rusia pues son pequeñísimas. Que ya, pero aunque las posibilidades sean tan pequeñas, tenemos que asegurar que en caso de que suceda estemos todos seguros. Pero la crisis climática tiene todas las posibilidades. Sufriendo ya, viviendo. Y por esa misma regla de tres se debería de estar haciendo y no se hace, ¿no? Así es. Y efectivamente el tema de la Amazonía no es una responsabilidad de los países amazónicos, es una responsabilidad del planeta entero que debería estar involucrado dando los recursos y las ayudas necesarias para salvarlo, ¿no? Es que es por encima de todo, o sea, porque mucha gente habla de la economía, pero no hay economía, no hay nada sin hay vida. No hay economía. O sea, exacto. Totalmente. Bueno, pues vamos a entrar ya en el final del programa. Todos nos preguntamos, por supuesto, después de este éxito que se consolide. Sabemos que hay amenazas porque hay 7 demandas, ¿no? ¿Cómo le llamáis? Recursos frente a la Corte Constitucional de los taurinos para intentar revocar la ley. ¿Qué futuro le ves tú a esos posibles? Todas las leyes que se aprueban en el Congreso de la República van a un control de constitucionalidad en la Corte. Ya esta ley, pues nosotros ya lo sabíamos desde siempre, apenas llegara la ley, al otro día vamos a tener 1000 demandas. El Centro Democrático, que es el partido de extrema derecha, fue el primero que presentó su demanda y todas las familias taurinas y demás. Nosotros tenemos una confianza en la Corte históricamente, digamos, ha sido muy garantista. De hecho, por ejemplo, el tema del aborto, que el Congreso nunca quiso darle la cara al país, nunca quiso dar la discusión, fue la Corte la que tomó la decisión. Entonces, digamos que es una Corte abierta, es una Corte garantista. Por supuesto hay riesgos, siempre los hay. No podemos bajar la guardia, yo creo que tenemos que seguir contándole a la Corte, mostrándole a la Corte todos los argumentos que hay de legitimidad de esta ley, contándole todo, cómo fue el proceso, pero creo que yo confío en que la Corte va a respaldar además esta petición de la gente, porque no es una decisión del Congreso, es una petición de casi el 90% de la población colombiana que está en contra de la tauromaquia. Entonces muy mal haría la Corte en mandar un mensaje contrario.
Sí, porque además algunos hablan de que si el presidente de la Corte Constitucional es un declarado taurino, ¿no? Pero tenemos que confiar que a pesar de sus gustos personales, él será, como lo es ya, pues responsable y saber que su puesto es público y que está para servir a ese 90% casi de colombianos que no quieren corridas de toros. Pues está el tema de las corralejas, que todos también pues hemos visto vídeos terribles. ¿Nos explicas qué son las corralejas? Las corralejas son prácticas un poco más populares, que no están regladas, no existe un reglamento para las corralejas y que se dan solamente en una parte del país, que es como en la parte norte, en la zona costa del país, y son juegos, digamos, como sacan al toro, arman allí como un encierro temporal, una cosa temporal, y la gente va a molestar al toro, entonces le jalan la cola, se le enfrentan al toro, no hay muerte como tal del toro, pero pues digamos es una cosa igual terrible, dolorosa, los animales pueden salir lastimados, pueden salir lacerados, la gente, es decir, nosotros hemos visto, hace unos, ya no recuerdo, tal vez unos 20 años, hubo una cosa terrible porque hubo centenares de personas muertas porque la adecuación del espacio pues falló. Y el animal pues obviamente mata gente, hiere caballos, gente, hemos visto un vídeo de caballos terrible, niños, horrible, de hecho este año al comienzo nosotros denunciamos porque era terrible, estaba el toro y frente al toro estaba un señor con un bebé en brazos. Ay, no. Es decir, es absolutamente contra toda lógica y contra toda instinto. ¿Esto no está incluido en este proyecto de ley, o esa parte? Sí, esa porque parte, además si se incluía seguramente se perdiera, ¿no? Así es. Esta parte porque primero la Corte cuando decidió permitir prácticas con animales los separó. O sea, una cosa es la tauromaquia y otra cosa son esas corralejas. Lo mismo las peleas de gallos, digamos, son como prácticas que todavía, por ser prácticas entre comillas culturales, la Corte las blindaba y las permitía. Entonces tiene que tener un tratamiento y una prohibición o un manejo diferencial, independiente. Y bueno, claro que cuando uno va al Congreso también encuentra que en el Congreso hay mucha gente, muchos congresistas que defienden las corralejas. Sí, porque en su pueblo pues supongo que tendrá muchísima presión si dice lo contrario. Así es. Pues sería como la siguiente asignatura pendiente para ir Por trabajando. favor. Pero como tú bien indicaste antes, primero hay que empezar con la educación, no una prohibición, o sea, educación que la gente entienda y así es como después se consiguen las cosas, claro. ¿no? Muy bien, las peleas de gallos entiendo que algo similar, ¿no? ¿Está muy relacionado allí también con el crimen organizado, las peleas de gallos? Pues digamos que hay de todo, ¿no? Detrás uno sabe que las peleas de gallos, hay muchas situaciones detrás de las peleas de gallos y tiene también que ver con este tipo de situaciones. Son muy arraigadas, de hecho yo soy autora del proyecto de ley para prohibir las peleas de gallos que radicamos en el año 2022. Pero imagínate, ahí, para quienes no conocen Bogotá, está el Palacio, digamos el Capitolio, que es el Congreso, y hay una plaza enorme, que es la Plaza de Bolívar, es una plaza que le caben tal vez 25.000 personas o una cosa así, y es muy difícil de llenarla. Cuando nosotros radicamos el proyecto y se aprueba en primer debate, nos hacen una manifestación donde nos llenan la Plaza de Toros, o sea, más de 25.000 personas, galleros de todo el país, además financiados, porque se notaba que era una marcha, una concentración financiada en contra del proyecto. Entonces, hoy el Congreso de la República no nos permite, no hay una viabilidad política, pero sí existe la posibilidad, eso sí lo estamos haciendo ya, documentando dónde hay tradición, dónde no la hay, haciendo tareas pedagógicas, vamos a interponer varios recursos jurídicos, digamos, estamos en esa tarea para mirar cuál es la alternativa, porque hoy la realidad política es que el Congreso no lo va a prohibir. Y has escrito muchísimos proyectos, has presentado muchísimos proyectos, has también co-presentado proyectos. ¿Cuáles son los proyectos que todavía quieres hacer y no has podido ponerte todavía? Uy, no, un montón. Yo creo que el tema de corralejas es una deuda, pero creo que teníamos que ir por pasos. Es decir, sacamos el toreo y vamos, digamos, tenemos que construir un poco la ruta jurídica. Yo creo que, por ejemplo, hay un proyecto que estamos construyendo con una plataforma, que es la plataforma Alto, que tiene que ver con, por lo menos, lograr que la gente que consume huevo conozca el origen. Es decir, si es de gallinas que viven en jaula, que tienen un tamañito así para vivir durante toda su vida, donde no pueden ni siquiera mover sus alitas, o si son gallinas libres de jaula, de pastoreo, por lo menos que la gente que compra sea consciente de lo que está comprando.
porque prohibir la industria o desincentivar la industria en Colombia pues es muy difícil en este momento, pero por lo menos, y lo estamos trabajando ya, estamos trabajando varios proyectos para incentivar el consumo de alimentos libres de explotación animal, es decir, el consumo de alimentos a base de plantas. Creo que todavía falta mucho, pero cada vez hay más oferta, cada vez la gente es más consciente. Me parece que es muy lindo porque tenemos una deuda con esos emprendimientos. Hay que visibilizarlos, hay que facilitarles, hay que darles beneficios desde lo legislativo para que puedan crecer y que la gente pueda encontrar y entender que hay otras alternativas. Estamos en mora todavía, ahí ni empezamos todavía, pero creo que genial. Y en educación, porque aquí conseguimos meter en la nueva ley de educación la empatía hacia los animales, trabajando con algunas personas que estuvieron en el evento en el Congreso, como Maribí de Proa. ¿Y tenéis pensado meter algo así quizá en la Lo hemos educación? intentado. De hecho, estamos trabajando en un proyecto en el que pudiéramos incluir en los programas de educación escolar los temas animales, pero lo que pasa es que allá hay un tema muy fuerte de autonomía de cátedra y de independencia de los colegios, de las universidades para establecer su currículum, entonces nos cerraron la puerta. Pero estamos viendo posibilidades para hacerlo a través de servicio social, que haya un servicio social enfatizado con animales. Por ejemplo, ahorita, hace poco también el Congreso colombiano avanzó en una ley que hace que no sea obligatoria el trabajo militar, la libreta militar, o sea, el servicio militar para poder tener la libreta. Y en cambio de eso se pueden prestar otro tipo de servicios y logramos que se incluyera un servicio ambiental. No llegamos hasta el animal, pero logramos incluir un ambiental. Entonces, digamos que estamos como mirando opciones porque está muy, muy cerrado, digamos, como el tema legal. Okay. Pues nada, ya una pregunta personal. ¿Cómo te preparas emocionalmente para poder soportar tanto trabajo, tanta presión y mantenerte en tu sitio y con esa energía que tienes? No, yo creo que la preparación en la casa todos los días, el apoyo de mi familia, mi esposo, de mis animales, la convicción. Yo creo que aquí lo que hay que tener es la claridad para dónde vamos y la convicción de que tenemos que lograr metas y que no podemos desfallecer, porque si no, mejor dicho... Tener clara... Exacto, o sea, tener la claridad. Muy bien. Bueno, pues con esto vamos a terminar el programa, pero no quisiera acabarlo sin que te dirijas a la audiencia y les dejes un mensaje que te apetezca. Piensa, nos están viendo sobre todo en España. Nuestro segundo grupo de audiencia es México, después Estados Unidos, pero tenemos gente que nos ve prácticamente toda Latinoamérica y nos gustaría mucho que les dejases un mensaje. Esa es tu cámara. Muy bien, pues bueno, primero a las personas que nos ven que seguro tienen un trabajo, una empatía, un reconocimiento, digamos, de los derechos de los animales, agradecerles. Y segundo, creo que esta es una causa que necesita sumar, que necesita que logremos enamorar a más gente, que logremos llegar a más públicos, que logremos ser más cada día. Yo creo que hasta hace pocos años todavía nos veían como los loquitos, pues allí hablando de un tema que no tenía importancia. Hoy creo que eso ya está dando un giro enorme, pero necesitamos ser más, necesitamos tener persistencia, necesitamos juntarnos, necesitamos superar las diferencias y encontrar los puntos que nos permitan trabajar en común. Y yo creo que aquí ya está el punto, que es trabajar por el reconocimiento y la reivindicación de esos derechos y que no perdamos nunca la fe, la esperanza. Creo que este es un tema de insistir, de persistir, de perseverar para lograr los cambios. Son lentos, pero cada paso que demos para reivindicar los derechos de los animales es un paso enorme en una sociedad y en un planeta que tiene una mirada todavía completamente especista, antropocéntrica. Entonces, nada, a seguir, no parar y a sumar cada vez más. Maravilloso, muchísimas gracias. Pues nada, lo que hoy hemos aprendido con Esmeralda Hernández es que las barreras más grandes se pueden superar cuando somos capaces de trascender nuestras propias creencias y trabajar no desde el odio y el rechazo, sino desde la empatía y el esfuerzo por entender al otro. En lugar de limitarnos a dialogar con los que piensan como nosotros, simplemente, Esmeralda ha demostrado que la victoria es más probable si tendemos puentes, si escuchamos y buscamos conectar incluso con aquellos que están en las antípodas de nuestras ideas. También hemos aprendido que es necesaria una revisión interna y constante de la verdadera motivación por la que hacemos las cosas. Aunque a veces podemos comenzar nuestros proyectos con muy buena intención, no es difícil desviarse y terminar buscando el interés propio,
el reconocimiento o el deseo de vencer al otro por encima de todo, lo que suele terminar irremediablemente en desastre. En cambio, si logramos darnos cuenta a tiempo y volvemos a poner en el centro de nuestras acciones una y otra vez el deseo genuino de ayudar a los más vulnerables y mejorar el mundo, romper estructuras que parecían inamovibles se vuelve posible. Gracias a los representantes Juan Carlos Losada y Alejandro García por hacer exactamente eso con el proyecto de ley. Asimismo, hemos constatado hoy que la colaboración internacional entre activistas y naciones es clave para avanzar hacia un mundo donde todas las formas de vida sean respetadas y que la sincronización y la colaboración estratégica entre fuerzas políticas y sociedad civil son, sin lugar a dudas, indispensables para el éxito. Hoy, en Animales con Derechos, hemos querido invitaros de la mano de Esmeralda Hernández a que nunca perdáis la esperanza, pues ella nos ha demostrado que con perseverancia, unidas, tendiendo puentes y con la motivación correcta podemos, más pronto que tarde, lograr nuestros objetivos. Esto es Animales con Derechos, uniendo causas, conectando derechos. Gracias por estar ahí.